Hoy vamos a conocer la infausta historia de Edward Mordrake. Aclaro que no está del todo comprobada, pero yo la creo y sí hay boletines médicos que hablan de su existencia. Es de la década de 1920, o sea, casi 100 años atrás, pero bueno, vamos a contar de qué se trata. Edward Mordrake nació en el siglo XIX en una fecha que no llega a conocerse del todo. Sabemos con bastante seguridad que era hijo de una condesa en Darlington, en Inglaterra, y que probablemente esa situación privilegiada unida a su condición, esta que vamos a comentar a continuación, le fomentó el odio y el desprecio por la comunidad. Edward Mordrake era un hombre, se diría hoy en la fecha, fachero, tenía mucho conocimiento, era muy inteligente, tenía un futuro promisorio, tenía un buen pasar económico. Aún así, se la pasaba en los bares emborrachándose. Se sentaba solo en una mesa y hablaba solo, a veces gritaba solo o parecía que estaba peleando con una persona invisible. Alguno de los dueños del bar le encomendó a alguno de los mozos a ver si podía averiguar algo. La única información que pudo conseguir era que había un hermano de él que había fallecido, pero no se profundizó más que en eso, no se sabía en realidad el motivo por el cual él pasaba todos los días en un bar desperdiciando su vida e hipotecando su futuro, hasta que un día, según cuenta la leyenda, una de las mozas se acercó a él que había caído molido por el alcohol y escuchó un susurro que salía de su nuca. ¿Por qué? Porque Edward Mordrake tenía en realidad dos rostros, uno completamente sano y el otro en el cuello, casi en la parte posterior de la cabeza y atrofiado. Pero según cuentan era un rostro funcional, lo que resulta aún mucho más inquietante, porque era de menor tamaño, algo deformado pero se movía. Algunos decían también que te podía seguir con la vista, que hacía pucheros, que susurraba, y el mismo Edward Mordrake solicitó a los médicos que se lo extirpasen porque se le susurraba cosas, según él, salidas del infierno. Pero obviamente ningún médico con la tecnología de aquella época iba a meterse a experimentar en la cabeza de un ser humano. Lo cierto es que con 23 años y sumido en una profunda depresión, Edward Mordrake se quitó la vida ahorcándose en el balcón de un piso que él había alquilado. Eso solamente logró alimentar aún más y más esta leyenda tan macabra, aunque probablemente también la depresión no solamente estaba relacionada con su aspecto físico, sino con el rechazo popular una vez que se conoció este problema. También hay algunas versiones que decían que Mordrake se había afectado por tics y movimientos espásmicos debido a ese rostro secundario, y también que era otra persona escondida dentro del cuerpo de Mordrake. ¿Por qué pasó todo esto? Por la diprosopia. La diprosopia es un síndrome causado por una anomalía genética que implica la duplicación de varios rasgos de la cabeza, incluyendo la cara. Normalmente solo son partes concretas que incluyen los ojos o la nariz, pero por desgracia los bebés con diprosopia no suelen sobrevivir más que unos minutos o unas horas tras el nacimiento por cuestiones netamente anatómicas. Sin embargo, existen algunos casos extraordinarios como este que estamos contando, o Pascual Piñón, o los casos más modernos como el de Lally Saint, Fight y Hope Howe. La diprosopia es provocada por el fallo de un gen que se encarga de deformar el cráneo de manera adecuada. A diferencia de los gemelos, los rostros proceden los dos de un mismo cuerpo. No son siameses o no han podido separarse adecuadamente, por lo que pertenecen a una misma persona. En ese caso, el rostro de Mordrake no era un gemelo, como cuenta la leyenda, el gemelo maligno, sino que era el propio Edward Mordrake. El tema de las fuentes discutibles surge porque en el año 1895, aparentemente la época en cuando él habría nacido, el escritor de ficción Charles Lotin Hildreth escribió para el Boston Post una publicación y destacó que Mordrake era un hallazgo que había descubierto la Royal Scientific Society, donde también se había encontrado una mujer con dos colas de pescado y un hombre con cuerpo de araña. Luego apareció su caso en la Enciclopedia de Anomalías y Curiosidades, editado por dos reconocidos doctores que publicaron la información de Hildreth. A partir de allí, el mito comenzó a tener vida propia y a circular como una historia urbana sobre deformidades, sin que nadie pudiera dar ninguna prueba real de que Edward Mordrake realmente haya existido. Hoy el mito ya forma parte de la cultura popular y es protagonista de varias publicaciones de historias de terror
y de creepypasta. Gracias por haber escuchado esta historia, puede creerla o no creerla, nos vemos el próximo viernes.